noches, profesor, compañeros y cualquier persona que se le sea de interés a este tema del que vamos a hablar hoy. Les agradezco mucho su atención y bueno, vamos a empezar. Mi compañero Sebastián Carvajal Murillo y yo, Isaac Cruz y Baja, les vamos a hablar sobre el tema de regulaciones no arancelarias, el término técnico OTC, y vamos a hablar sobre las normas técnicas, reglamentaciones técnicas, normas nacionales y reglamentaciones nacionales. Bueno, por acá tenemos la agenda. Vamos a tener la introducción, específicamente el término OTC, bueno, las normas, los reglamentos de los que le hablaba, técnicos y nacionales e internacionales, y bueno, claramente la conclusión de la presentación de la agenda. Bueno, como introducción, eh, para ya ingresar más en el tema, las bases de lo que vamos a hablar en toda la presentación, bueno, yo hice dos preguntas y entre medio de esas dos preguntas hice una comparativa. Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, si ustedes piensan que la única forma de controlar las importaciones que ingresan a un país es por medio de impuestos. Bueno, yo pensaba que sí. Realmente en esa presentación les venimos a decir por qué no. Básicamente existen en su contraparte las barreras no arancelarias, las regulaciones no arancelarias, que básicamente lo que hacen son, digamos, poner una condición del exportador, o sea, al exportador, para que este mismo pueda ingresar los productos al país y que se vendan, eh, que se puedan vender en este país libremente. Eh, por poner un ejemplo, como pensemos en un juguete para un niño o que venga de la India, y este juguete viene con pintura que contiene en sus componentes, la pintura contiene mercurio, contiene plomo. Entonces, eh, una condición que podría poner, digamos, el país en general sería como no ingresarán eh, mercancías que contengan, que sean para niños, que contengan eh, en sus componentes plomo. Eso sería una barrera arancelaria. Entonces haría que ese tipo de productos, ese tipo de mercancías directamente no puedan ingresar al país, y no lo está haciendo por medio de impuestos. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre las barreras arancelarias y no arancelarias? Barreras arancelarias hablamos de impuestos directamente, porcentajes, impuesto por bueno, el IVA, el DAI, eh, todo ese tipo de impuestos que se le aplica a una mercancía por simplemente ingresar al país. Las no arancelarias serían estas condiciones que tienen que cumplir estos productos para poder ingresar y ser vendidos libremente. Bueno, como la última pregunta que les puse sería, ¿cuál es la razón de estas regulaciones no arancelarias? ¿Por qué es que existen? Bueno, mucha gente podría decir que simplemente es para proteger la industria nacional, que sí, es una de las razones, pero principalmente por la salud y la seguridad de la ciudadanía. Esa es como su razón de ser, su motivo principal, digamos, de esta barrera arancelaria, no arancelaria en sí. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el término OTC, que bueno, en sus siglas básicamente significa obstáculos técnicos al comercio. Eh, en sí, sería básicamente su definición, como los requisitos técnicos específicos que un país impone para que una mercancía ingrese al país y sea vendida
eh, libremente. Este OTC forma parte de las regulaciones no arancelarias. No, digamos, las regulaciones arancelarias no es como algo cuadrado, blanco y gris. Hay muchas regulaciones no arancelarias. Por poner otro ejemplo, registros fitosanitarios de que este producto venga totalmente sin enfermedades, su origen, todo ese tipo de cosas son regulaciones no arancelarias. En este ejemplo que tenemos acá del OTC, bueno, pensemos en una caja de cereal que viene de Estados Unidos, que como sale en la imagen de fondo, bueno, básicamente lo de siempre, el etiquetado, pero viene en inglés. Entonces, ¿qué requisitos técnicos eh, impone este país de Costa Rica, nosotros, por ejemplo, para que este tipo de productos ingresen acá? Etiqueta en español primero que todo. Esto porque mucha gente simplemente no sabe inglés, que eso es algo que hay que considerar y ya. Eh, la gente tiene que saber qué es lo que está comiendo, qué es lo que está comprando. Para eso se pide la etiqueta en español. Y en esa misma etiqueta en español trae todo lo que es la información nutricional. Trae su fecha de vencimiento, trae cuántas calorías vienen en una porción. Todo esto debe traerlo en, bueno, en su etiqueta, entre otras cosas que debe traer, ¿ok? Básicamente ese es el término de o la definición de este término técnico de las regulaciones no arancelarias. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Okay. Bueno, para esta diapositiva, básicamente es una perspectiva. Esto dificulta la importación, claramente que lo dificulta en el sentido de que tales productos no van a ingresar de una vez al país, tiene que cumplir con ciertas cosas, ciertos procesos, atrasos. Esto lo dificulta claramente, pero son por motivos razonables para proteger a la salud, a la seguridad, al medio ambiente, a los consumidores finales del producto, eh, entre otras cosas. Aquí en esta presentación yo les puse un caso de un ejemplo de un OTC injustificado que básicamente fue el, 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 el caso Cool de Estados Unidos. Ese es el nombre, Cool, que básicamente es una regla que se creó bajo el lema de eh, hay que verificar o hay que eh, sí, verificar la proveniencia de lo que comemos, por decirlo así. Entonces, ¿qué se implementó con esta regla? Que la carne de res y de cerdo, toda la carne que estaba en Estados Unidos tenía que ser etiquetada digamos, de su país de origen. Este, todo bien con esto, digamos, en la frase, en el sentido de las cosas, suena bien, pero ¿qué pasó en la práctica? Eh, Básicamente, en los mataderos en Estados Unidos se elevaron los costos al cielo porque tenían que separar el ganado mexicano, canadiense, de Estados Unidos. Claramente eso le toma tiempo a los trabajadores, formas nuevas de organizar el comercio en general ganadero. Esto dispara los costos, la producción, la eficiencia de la empresa en general. Eh, entonces, ¿qué pasó? Simplemente los mataderos dejaron de comprar ganado mexicano y canadiense. Entonces, bueno, hubo unas claras e importantes pérdidas en este sector de México, Canadá y etcétera de países. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente, bueno, digamos, al final de este caso, para concluirlo, eh, los países afectados recurrieron a la OMC
diciendo que, bueno, que básicamente digamos, estas normas de etiquetado estaban de cierta manera discriminando a su producto injustificadamente. Y bueno, la OMC hizo su investigación y demostró que sí, eh, y que directamente estaba afectando a ese sector. Entonces, se aplicó este, esta investigación, dio resultados y al fin y al cabo terminó eliminando esa nueva ley que pusieron del etiquetado. Eh, Justamente estaba hablando de la OMC, eh, que básicamente creó el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio para que este tipo de cosas no pasaran. Y bueno, los tres principios fundamentales de ese acuerdo es no discriminación, en el sentido de que no vamos a discriminar tu producto porque viene simplemente de este país. Necesidad, ¿cuánta necesidad tiene el país eh, bilateralmente los dos lados para que este producto entre eh, pues en el país, ¿verdad? Y transparencia, todos los productos importados tienen que tener total transparencia en el sentido de su producción, su costo de producción y bueno, demás cosas. Y bueno, les voy a hablar sobre las normas técnicas ahora, planteando la primera pregunta para esta diapositiva: ¿cómo un gobierno se asegura de que un producto realmente tenga la función para lo que fue creado? Ok, bueno, pongamos el ejemplo de un casco de motocicleta, por ejemplo. ¿Cómo un gobierno se asegura de que ese casco de motocicleta que ingresa al país o que va a ingresar al país realmente cumpla su función? Aguantar caídas, golpes, golpes contundentes, cortes. ¿Cómo un gobierno hace eso? ¿Cómo establece las leyes? Ok, bueno, con tres factores muy importantes: las normas técnicas, perdón, los reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad. ¿Ok? ¿Qué es una norma técnica? Básicamente es un producto donde dice, donde establece, son características que debería, aquí digamos el handicap, lo importante, que debería de cumplir ese producto. Básicamente es eso. ¿Quiénes crean estas normas? Los, los creadores de ese producto, el exportador, la empresa que hace el producto en sí, por decirlo así, los fabricantes. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto va de la mano con el reglamento técnico. ¿Qué es un reglamento técnico? Eh, Básicamente un reglamento técnico es lo mismo, un documento, pero a diferencia de la norma técnica, es de carácter obligatorio. Eh, Básicamente, ese producto que ingresa al país tiene que cumplir con este reglamento. No se puede saltar, no puede ser un debería, es obligatorio totalmente. Eh, bueno, como se ven de pregunta, una norma puede convertirse en un reglamento. Sí, lo vemos en el caso, lo vemos en el caso de las normas ISO, que por ejemplo un país puede poner como reglamento técnico que una norma ISO tenga que ser cumplida por este tipo de mercancía para que pueda ingresar al país. Entonces, ya una norma no es un debería, sino que esa norma en específico sería se tiene que cumplir y ya no es un debería. Bueno, aquí abajo les puse como un resumido más o menos de cuáles son las diferencias entre una norma técnica y un reglamento técnico. Eh, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, muy buenas noches. Ahora yo seguiré hablando un poquito acerca de las normas
nacionales e internacionales. Vamos a empezar un poquito con las normas nacionales, las cuales en este caso voy a traer 5 normitas, que sería la Ley General de Aduanas, el reglamento a la Ley General de Aduanas, la Ley General de Salud, Ley de Protección Fitosanitaria y por último la Ley General de Servicio Nacional de Salud Animal. ¿Qué serían? Vamos a hablar un poquito acerca de la Ley General de Aduanas, primero que todo. Esta ley regula el ingreso, la salida y el control de mercancías en Costa Rica. Esta establece las obligaciones de importadores y exportadores, así como los procedimientos que deben seguirse para el despacho aduanero. También permite aplicar regulaciones no arancelarias cuando sea necesario para proteger la salud, la seguridad o el ambiente. ¿Y qué sacamos de importancia de esta ley? La importancia acerca de esta ley es principalmente la norma que controla el comercio exterior costarricense y garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, principalmente. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito acerca del reglamento a la Ley General de Aduanas. Esta, ¿qué es lo que hace? Esta complementa la Ley General de Aduanas y explica cómo deben aplicarse los procedimientos aduaneros. En la práctica, esta define aspectos como inspecciones, documentos, permisos o controles de mercancías. ¿Qué sacamos de esto? Esto facilita la correcta aplicación de la legislación aduanera y brinda seguridad jurídica a los aportadores del comercio internacional. Y ahora vamos a seguir un poquito con la Ley General de la Salud. ¿Qué es esta ley? Esta ley protege, como dice el nombre, la salud y establece los requisitos sanitarios que deben cumplir muchos productos importados o exportados. Específicamente alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos. ¿Qué sería, digamos, más que todo la importancia de este? Esta evita que ingresen al país productos que puedan representar un riesgo para la salud de nuestra población, en este caso Costa Rica. La ley de protección fitosanitaria, ¿qué sería? Esta regula la protección de los cultivos nacionales contra plagas y enfermedades mediante controles fitosanitarios para la importación y exportación de productos vegetales. Esto, ¿qué sería en resumidas palabras? Esto protege la agricultura costarricense y facilita el comercio seguro de los productores agrícolas. Y por último, de las últimas que vamos a hablar, de las normas nacionales, sería la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, que como bien dice el nombre, esta establece las normas para controlar la sanidad animal y la inocuidad, que digamos en este caso sería la calidad de los productos de origen animal que ingresan o salen del país. ¿Y qué sería la importancia? ¿O cómo lo resumimos? Esta previene enfermedades animales y garantiza la seguridad de alimentos como carnes, lácteos y productos pesqueros. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de las 5 normas internacionales que les traigo. Que estas serían el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio, acuerdos sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, normas ISO, el Codex Alimentarios Commissions, Organización Mundial del Sanitario Animal. Y ahora vamos a hablar un poquito de estas 5. Empecemos por el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, OTC, el nombre técnico. Este acuerdo busca que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la
de la conformidad no creen obstáculos innecesarios al comercio internacional. Permite que cada país proteja la salud, la seguridad y el ambiente, pero exige que dichas medidas sean justificadas y no discriminatorias. ¿Cómo podemos resumir esto? Esto promueve un comercio internacional más transparente y evita que las normas técnicas sean utilizadas como barreras comerciales injustificadas. Siempre tiene que haber una justificación. Hablemos sobre el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. La MSF, Organización Mundial del Comercio. ¿Esta qué es lo que hace? Regula las medidas distintas destinadas a proteger la salud de la persona, los animales y los vegetales frente a las enfermedades, plagas o contaminantes. ¿Cómo podemos describir esta norma? Esta permite proteger la salud pública sin restringir el comercio en lo más mínimo, o sea, solo lo necesario. Sigamos hablando de las normas ISO. Las normas ISO establecen estándares internacionales para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de los productos, servicios y procesos. Algunas de las más utilizadas son sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad alimentaria y seguridad y salud en el trabajo. Estas son las más utilizadas por la ISO. ¿Y cómo podríamos describir esta norma? Esta facilita el comercio internacional porque muchos compradores exigen certificaciones ISO para garantizar la calidad de los productos, o sea que los productos siempre lleguen de manera eficaz y con los requisitos requeridos. Hablemos sobre el Codex Alimentarius Commissions. Es un conjunto de normas internacionales para alimentos elaborados conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud. Estas normas regulan aspectos como la inocuidad alimentaria, etiquetado, límites de residuos de plaguicidas, aditivos alimentarios, importancia. Bueno, en esto como podríamos definir esta norma sería que sirve como referencia internacional para el comercio de alimentos y ayudan a proteger la salud de los consumidores. Y por último, la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Esta norma, ¿qué es lo que hace? Que publican normas internacionales relacionadas con la salud animal, el bienestar animal y la inocuidad de los productos de origen animal. ¿Qué podemos decir acerca de esta norma? Esta norma facilita el comercio internacional de animales y productos pecuarios, reduciendo el riesgo de propagación de enfermedades. Bueno, ahora, ¿qué es el Codex Alimentarius? En la anterior diapositiva, como pudieron ver, también hablé un poquito del Codex Alimentarius, pero ahora vamos a definir qué es. El Codex Alimentarius es un conjunto de normas internacionales sobre alimentos, creado por la FAO y la OMS en 1963. El objetivo principal del Codex Alimentarius es proteger la salud de los consumidores y asegurar que el comercio internacional de alimentos se realice de forma justa, estableciendo estándares que los países utilizan como referencia para garantizar la inocuidad y la calidad de alimentos. Bueno, ahora les traigo algunos ejemplos en Costa Rica sobre el Codex Alimentarius.
Digamos, un ejemplo sería si una empresa de Costa Rica exporta piña o café a otro país, ese país puede exigir que el producto cumpla con los límites máximos de residuos de plasticidas establecidos por el Codex Alimentarius. De esta manera se protege la salud de los consumidores y facilita el comercio internacional de todas las normas y los requisitos que todos utilizan. En este caso, dos ejemplos de Costa Rica sería la exportación de piña de Costa Rica a Estados Unidos y el café costarricense exportado a todo el mundo, literalmente. Bueno, ahora les traigo unos ejemplos de casos reales. Que uno de estos sería el rechazo de Chile de Costa Rica por residuos de plasticidas del 2024. Les voy a contar un poco de lo que pasó. En 2024 varios envíos de chile dulce costarricense fueron rechazados por países de la Unión Europea al detectarse residuos de plasticidas por encima de los límites permitidos. Este tipo de controles se basa en normas internacionales y alimentarias, entre ellas las referencias del Códex para proteger la salud de los consumidores. Otro ejemplo sería el control de la leche en polvo para exportación. Los productos de leche en polvo que exportan deben cumplir con estándares del Códex sobre composición, higiene y etiquetado. Estos garantizan que el producto sea seguro y tenga la calidad esperada por los países importadores, claramente. Y por último sería el etiquetado de alimentos procesados. Muchos países, incluido Costa Rica, utilizan las directrices del Códex para establecer normas de etiquetado. Gracias a ello, productos como galletas, jugos o cereales deben indicar claramente sus ingredientes, la fecha de vencimiento, información nutricional y posibles alérgicos, alejones, bueno, alérgenos, permitiendo que los consumidores tomen decisiones informadas. Claramente estos casos muestran cómo el Codex Alimentarius no solo protege la salud de los consumidores, sino también facilita muchísimo el comercio internacional al establecer reglas comunes con los países que utilizan como referencia esta nota. Bueno, y ahora en conclusión, considero que las regulaciones arancelarias, las normas nacionales y las normas internacionales son muy importantes porque, digamos, estas permiten que los productos que se comercializan entre los países cumplan con requisitos de calidad, seguridad e inocuidad. Además, ayudan a proteger la salud de las personas, el medio ambiente y la producción nacional. En el caso del Codex Alimentarius, aprendí que sus normas sirven como una guía para que los alimentos sean seguros y puedan comercializarse de forma justa en el mercado internacional. También comprendí que cumplir con estas regulaciones es fundamental para que países como Costa Rica puedan exportar sus propios productos sin inconvenientes y mantener la confianza de los mercados internacionales y así poder coexistir todos de manera conjunta y establecer esas relaciones por años, décadas. Muchísimas gracias.